En esta etapa de cuidado, una oportunidad para mirar alrededor. Cada programa una pregunta, que se aborda desde distintas miradas. Con los y las docentes. La literatura, las ciencias, las artes, la matemática, puestas para afrontar el desafío de conocer nuevas preguntas. Preguntas sin respuestas definitivas. Preguntas que dan la posibilidad a nuevas preguntas. Con vos que estás ahí, nuevos abordajes para que sigas aprendiendo. Reflexionando sobre el mundo, seguimos educando. Vivimos en una América multicultural y orgullosa, pero la historia de nuestro continente no comenzó con la llegada de los españoles a estas tierras. Y quizás haya más de una historia que contar. ¿Quién descubrió a quién? ¿A quién? ¿Fue un encuentro de culturas o una conquista? Explorar nuestras raíces, conocer los hechos y aprender juntos y juntas. ¿Cuántas historias guarda el 12 de octubre? Hoy, ¿por qué se llama Día del Respeto a la Diversidad Cultural? En estos días vimos que el proceso de colonización y las distintas campañas militares ocurridas durante el siglo XIX en Argentina provocaron gran parte del exterminio de varios pueblos originarios. Sin embargo, a pesar de todo ese genocidio, estos pueblos no han desaparecido. Aún así, estos pueblos continúan peleando por su identidad, el reconocimiento de sus derechos y los derechos sobre su territorio. La ampliación democrática y la extensión de derechos de la primera mitad del siglo XX para distintos sectores de Argentina y de América Latina en general no llegaron a los pueblos originarios. Los estados nacionales invisibilizaron a estos pueblos hasta entrada la década del 80. En la mayoría de los casos, la respuesta del Estado frente a los reclamos territoriales fue la represión. Qué fuerte y triste, y con todo lo que tenemos para aprender de ellos aparte. A lo largo de la historia de Argentina, la población indígena en el país fue una y otra vez negada y excluida. La usurpación de sus territorios a partir del siglo XIX fue acompañada por un proceso simbólico de reducción de sus múltiples identidades culturales a una única identidad impuesta, la de indio, que se igualaba a bárbaro o salvaje. Esto colaboró en la invisibilización de su diversidad cultural. Bárbaro o salvaje, qué fuerte para hablar así de otro ser humano, ¿no? Sí, además, como consecuencia del despojo de sus tierras y recursos, los indígenas fueron condenados a la pobreza y esto derivó en otras formas de exclusión social. Las campañas militares del siglo XIX perpetraron un verdadero genocidio sobre estos pueblos. En el sur contra los Selknam en Tierra del Fuego y la llamada Campaña del Desierto contra mapuches, tehuelches y ranqueles. En el norte, la campaña del Chaco contra tobas, huichis, mocovíes y pilagá. ¿Y en el siglo XX qué pasó? En el siglo XX se buscó imponer la cultura hegemónica de matriz europea a través de instituciones como la escuela y el servicio militar, cuyo objetivo fue la homogeneización cultural. Les cuento algo a los chicos y las chicas que nos ven. Busqué la palabra homogeneizar en el diccionario y ¿saben qué quiere decir? Transformar en homogénea una cosa compuesta de elementos diversos o hacer que cosas diversas tengan características homogéneas. Digamos, iguales, similares, no uniformes. Con todo esto podemos hacernos una idea de lo que queremos decir con homogeneización cultural, que es algo bien distinto a nuestra pregunta de hoy. Recordemos, ¿por qué Día del Respeto a la Diversidad Cultural? Que a su vez viene de la pregunta general, ¿cuántas historias guarda el 12 de octubre? Exacto, vamos a seguir indagando en todo eso. Como veníamos diciendo, en el siglo XX se intentó imponer la cultura hegemónica europea a través de instituciones como la escuela y el servicio militar. En estos dos ámbitos se castigaba a quienes hablaban su idioma de origen y se enseñaba una historia distorsionada.
También me tomé el trabajo de buscar en el diccionario la palabra distorsionar para compartir uno de sus sentidos con los chicos y chicas que nos ven. Quiere decir alterar las características, el significado o la forma de algo, que puede ser un conjunto de hechos o de palabras, por ejemplo, en especial al interpretarlo para uno o una misma o para los demás. Muy bien, eso quiere decir. En este caso, alterar las características de la historia al interpretarla para uno o una misma y para los demás. Esa concepción prevaleció sobre la visión de una nación mestiza y diversa que tuvieron varios de los primeros luchadores por la independencia, como por ejemplo José de San Martín, Manuel Belgrano o Mariano Moreno, y que está en la base de la constitución de la mayoría de las naciones latinoamericanas. De esta manera, en la Argentina se construyó una visión parcial y falseada, la de una nación blanca de ascendencia europea. ¿Una nación blanca de ascendencia europea? ¿Eso es Argentina? En la encuesta complementaria de pueblos indígenas que realizó el INDEC entre el 2004 y el 2005, los pueblos cuyos miembros se autorreconocieron son Atacama, Abá Guaraní, Aymara, Comechingón, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Yaíta Calchaquí, Guaraní, Huarpe, Coya. Lule, Mapuche, Mbiá, Guaraní, Mocoví, Omahuaca, Ocloya, Pampa, Pilagá, Ranculche, Quechua, Querandí, Sanavirón, Selknam, es decir, los zonas. Tapieté, Tehuelche, Tilián, Toba Ocom, Tonocoté, Tupí Guaraní, Vilela, Huichi. Este listado va aumentando permanentemente en el marco del dinámico proceso de autorreconocimiento que viven los pueblos originarios en el país. En los últimos tiempos, la forma de reconstruir las historias de estos pueblos, desde la discriminación, los prejuicios y la desvalorización, comenzó a ser reemplazada por la necesidad del conocimiento y la valoración de sus culturas. Cada vez más, el Estado y las distintas ramas del conocimiento demuestran interés por conocer sus historias, reconstruidas y narradas por los propios integrantes de las comunidades. A pesar de los mitos y prejuicios, la Argentina es mestiza. Hoy nos acercamos a la mirada y a la voz de los pueblos originarios, en toda su diversidad y riqueza, para reconocer en nuestro país una sociedad multicultural y establecer el protagonismo pasado y actual de los primeros habitantes de este suelo. ¿De dónde venimos los argentinos? Pueblos como el Tehuelche, el Huichi, el Mia Guaraní y otros toman la palabra, cuentan su situación y comparten su pensamiento, para que conozcamos el pasado, presente y futuro de pueblos que también constituyen la identidad nacional. Vamos a conocerlos. Entre el 2004 y 2005, un relevamiento indicó que descienden o se reconocieron en primera generación del pueblo Mia 8.223 personas en Argentina, de las cuales 4.083 vivían en la provincia de Misiones y 4.140 en el resto del país. Yande nañande mboliauji yareco estambae do hasta ñande bupe yurua o mbo yurua urideka tu oñepenuma yurua cuel o ma yande jaiko ngo ñande ru muy pues cuelte ma oita pañande ñande mbae una moribe ñande de coche yurua cuel o va veo de a poco 500 años ñande de cobaiko pague te llaman la yapay yaiko hipoteri. Hoy los llamamos pueblos originarios. Antes los llamábamos aborígenes o indígenas o indios. El término no interesa. Lo que interesa es que descubramos que en realidad se trata de pueblos con tradiciones culturales diversas, riquísimas, propias, que dan la marca específica a lo que es el continente americano, un continente que tiene para ofrecer una historia extraordinaria, llena de hechos que merece la pena reconocer y apreciar.
Con la llegada de los europeos a América se instaló un nuevo concepto hasta el momento desconocido, la propiedad privada. Los empresarios vienen del sur o del norte y nos vienen a perjudicar, empiezan a meter alambrado. Todo eso es lo que ellos hacen, para nosotros está mal. Tenemos que presionar un poquito más fuerte. No vamos a abandonar, porque yo sé que nuestra tierra nos hace falta. En la Argentina, el pueblo Wichi habita principalmente en la provincia de Chaco, en el departamento General Güemes y en la provincia de Formosa, en los departamentos Bermejo, Matacos, Patiño y Ramón Lista. Los europeos además trajeron enfermedades como el sarampión y la viruela, que no se conocían en este continente y produjeron estragos en la población. Caña Pomosay con una reserva tehuelche, vamos a decirle una colonia, ¿cierto? Porque ya reserva es otra cosa de tener algo conservado, alguna cosa de eso no. Antiguamente tenía ese nombre, pero ahora es colonia. Unos 50 y tanto entre todos los chicos y grandes. Unos grandes mancos, unos antiguos. Después sigue Carmenate, Mario Manco y eso, que todavía asisten ahí en el cañón. Después los demás están todos en el pueblo porque se han ido por falta de trabajo, por falta de su vivienda. Se han ido al pueblo. ¿Y dónde viven los tehuelches? Los tehuelches viven al sur de la Patagonia Argentina, en lugares como el territorio de Camuso-Aique, al noroeste de Río Gallegos, en Santa Cruz, entre otros puntos cercanos. El indio es una creación europea. No había indios en América antes de su llegada. Había Nambicuara, Bororo, Cadubeo, Tapieté. Había una infinidad de pueblos, pero no indio. El indio es construido como una uniformidad, como una masa amorfa por el europeo. En la compulsión ideológica, ese Cadubeo, ese Nambicuara, ese guaraní comienza a pensarse como indio, vacío de cultura, vacío de contenido, feo, holgazán, proclive al alcoholismo, es decir, acepta para sí todos aquellos prejuicios con los cuales es condenado por la sociedad dominante europea. El siglo XX tuvo un resultado inesperado para el dominador, porque tuvo un horizonte de alianza, de lucha común de los pueblos originarios. Hacia finales del siglo XX y principios del XXI se produjo un renacimiento de los pueblos. Sus habitantes dicen: no estamos desaparecidos, estamos invisibilizados. Gran parte de la sociedad argentina todavía no logra asumir la coexistencia de pueblos que tienen otras identidades y otras culturas, y sigue creyendo que somos una nación monocultural. Al no reconocerse como una comunidad multicultural y con diversas lenguas, se sigue desvalorizando la cultura de los pueblos indígenas. Pero es la historia de nuestro país. Claro, la Argentina necesita asumir su historia, por conflictiva y dolorosa que sea, y recuperar sus raíces indoafroamericanas que en conjunto con las migraciones europeas y de otros continentes conforman una nación multicultural. Los pueblos originarios que fueron borrados de la historia escrita del país deben ser recuperados en toda su dimensión y deben reconocerse en la práctica cotidiana su presencia y sus derechos actuales. Y como dice la frase, la igualdad de derechos de los individuos es una ficción si no se reconocen los derechos de las colectividades a las que los individuos pertenecen. Hacia finales del siglo XX, dos discursos vinculados a nuevas demandas de la época se entrelazaron con la voz indígena: el discurso de la defensa de los derechos humanos y el discurso ambientalista. Entre las estrategias de reivindicación del movimiento indígena se destacan especialmente los planteos legales. Y ahí entrarían, como venimos diciendo, los derechos de los pueblos originarios.
La judicialización de la cuestión indígena es consecuencia directa de las reformas constitucionales ocurridas en los países latinoamericanos, que reconocieron por primera vez la preexistencia de los indígenas en el territorio. Estos derechos colectivos aluden en general al respeto y protección de la autonomía cultural, de lo cual se derivan los derechos a la tierra y al territorio, al autogobierno y a la participación política, al desarrollo económico social, a la identidad, a la educación bilingüe, entre otras. Eso, con lo lindo que es poder hablar la lengua de nuestros antepasados y que no se pierda. Al reconocimiento constitucional se le agregan convenios internacionales, refrendados por varios países latinoamericanos, en el que se menciona explícitamente a los indígenas como pueblos, suponiendo en ello sus derechos de autodeterminación. El actual desafío es el del doble reconocimiento de la diferenciación y el de la distribución de la riqueza y de los medios para producirla. El artículo 75, inciso 17 de la Constitución de la Nación Argentina incorporó entre las atribuciones del Congreso distintas normas relativas a los derechos de los pueblos originarios. Entre ellas, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Ser wichí es simple nada más, porque wichí significa gente, es persona, ¿no? Persona, humana. Y se transmite de una manera sencilla, oral, de los abuelos a los nietos. Siempre fue así, ¿no? El wichí creo que es esto, o sea, el padre educaba al hijo, ¿no? Y la madre a la hija. El wichí vive en el momento, ¿no? Como te dije, buscar ir al río y comer el día, ¿no? Vivir en el día, vivir en el momento, vivir en el presente. Suele toscani hu toja nata, ache hu nata, wito yom nata toije, inespe hunat es inespe tojuchi nyoh tosamil, ¿no? Genue atana magwante hatsu mag inespe ante uchi nyoh tojahopi tosamil to uchi inoku uchi nyoh, no ta ihu nata hoy tolpese ante mato juego ante ma tohtilonen tolpese, no suele lonen ante uchivas, no uchivas hoy tolpese suele ne hota ma isui laqahuna tuchi elo ma uchi chuya uchi tachao ya samil to pitah suele pitah españoles, no los samil tachao. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre del 2007, reconoce su estatus como pueblos y su derecho a la libre determinación para decidir su desarrollo económico, social y cultural de acuerdo a sus pautas tradicionales y a no ser objeto de asimilación forzada y del desplazamiento obligatorio de sus territorios. En particular, resulta destacable el lugar que esta declaración concede a la participación plena de estos pueblos en la vida política, económica, social y cultural del Estado. También exige a los Estados partes a consultar y cooperar de buena fe a través de las instituciones representativas para obtener su consentimiento libre e informado antes de poner en práctica cualquier proyecto que afecte sus territorios o implique la explotación de sus recursos. Bien, eso suena muy positivo y, de hecho, alentador. Sí, pero a pesar de los avances, la Argentina debe asumir su historia para poder transformar las prácticas que siguen reafirmando patrones de discriminación.
Es largo el camino que queda por recorrer en cuanto a las adecuaciones del marco jurídico y más aún en cuanto a la transformación de las prácticas en las instituciones públicas y en la cultura dominante para alcanzar el reconocimiento y efectivo cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios. La historia de este territorio latinoamericano, signada por la conquista, la posterior dominación y colonización, hizo de nuestra vida social una vida de lucha y resistencias. Una inmensa necesidad de visibilización de la diversidad que compone realmente nuestra población, de todo en lo que se cree, de todas las lenguas en las que se habla, de todas las comidas que se comen, de todas las artesanías que se gestan con las manos. La diversidad originaria latinoamericana es parte fundamental de los países que integran este continente, y conocer esa historia para poder hacerla propia es un derecho de todos y todas. ¿Quiénes somos? ¿Quién es Latinoamérica? La banda Calle 13 cantó a una Latinoamérica unida en su diversidad. Dijo René Pérez, esta canción es muy importante para mí porque cuando la escribí traté de conectar a Puerto Rico con Latinoamérica. Cuando comencé a viajar por el continente me di cuenta de que no sabía nada. La historia que me enseñaron en la escuela fue la de Estados Unidos y un poco la de Puerto Rico. En cuanto empecé a viajar desde Tijuana a Calafate, comencé a enamorarme. Me surgió ese sentimiento, al igual que Mercedes Sosa, cuando lo compuse con ella, lo hice para mí y como un regalo para ustedes, si es que lo aceptan. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Ayayanchu kaliyachu walakyachu mereya kasekichis. Kay qosqollaqtapiqa qllatata qhawallaqtakunapi uyarimarniykuna wayqikuna panaykuna. Kunaqa allintaki wayrakuna chaymunqa kay Puerto Rico nacionmanta pacha. Paykuna sutikmi Calle 13 y las patas vemos taquita pomanchis chaytaki sutikmi Latinoamérica uyarikusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores.
pero con orgullo. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de socorro. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! No puedes comprar mi vida. Al momento de mirar hacia el interior de los pueblos originarios, es necesario visibilizar el lugar de las mujeres. Y entonces preguntarnos, ¿qué lugar ocuparon las mujeres originarias en las luchas de resistencia? Es fundamental acá traer a la memoria a Bartolina Sisa. ¿Quién era Bartolina Sisa? Durante la colonia, Bartolina Sisa luchó junto con su esposo, Juliana Pasa, conocido como Tupac Katari. Organizó varios campamentos militares y participó del Cerco a la Paz. Fue traicionada y entregada a los españoles. Un año después fue asesinada al ser arrastrada por un caballo hasta morir. Wow, qué historia más fuerte, triste y trágica. Vamos a invitar a los chicos y chicas del país a conocer un poco más sobre esta mujer que fue declarada como una heroína nacional aymara, según la ley número 31.021 del 15 de julio del 2005 en Bolivia. Bartolina Sisa Vargas nació en Cantón de Caracato del Ayllu, 24 de agosto de 1750. Es uno de los símbolos más emblemáticos de las luchas anticoloniales del siglo XVIII en América Latina. En ese momento se produjeron varias rebeliones contra el dominio español. Fueron en los territorios que hoy ocupan Perú y Bolivia. Fue así. La gran sublevación estuvo liderada por los Amaru del Cusco, de origen quechua, y los Katari del lado aymara. Los caciques venían de la nobleza indígena. Juliana Pasa tomó el nombre de Tupac de los Amaru y Katari de los Chayanta. Junto a Bartolina Sisa lideraron la sublevación aymara de lo que hoy es el departamento de La Paz y cercaron en 2 oportunidades la ciudad. ¡Wow! ¡Qué coraje! Lo mismo sucedió con Tupac Amaru y Micaela Bastidas en Perú. Micaela Bastidas y Bartolina Sisa fueron verdaderas caudillas. Sisa no solo asumió un liderazgo político, sino que ejerció funciones de comandante. Comandante suena muy importante. El 5 de septiembre de 1782 se dictó la sentencia contra Bartolina Sisa. El fallo del oidor Francisco Tadeo Díez de Medina la condenaba a una pena ordinaria de suplicio. En 2005, el Congreso de Bolivia declaró a Sisa heroína nacional aymara. La hermana Bartolina Sisa, tal como la nombraron en la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios, Campesinos, Culturas e Interculturalidad. Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena en su honor. El arte es una de las tantas formas por las cuales se expresan las diversidades, las resistencias. Es una vía valiosa para hacerse oír, para hacerse ver. El arte interpela, moviliza y conmueve. Ser diferentes es una realidad. Todos y todas somos diversos y diversas. En nuestra forma de ser, en lo que creemos, en cómo hablamos, en nuestros gustos, en nuestros cuerpos. En nuestro país, Maximiliano Mamani es un artista drag andino cuya creación, Bartolina Sisa, no se inspiró en Madonna ni en Lady Gaga,
sino en una chola paseña. El nombre rinde homenaje a la lideresa boliviana Bartolina Sisa y vamos a conocerlo un poco más. ¿Quién anda ahí? Primero que nada, preséntese y díganos, ¿dónde vive? Hola, ¿cómo van a todos? Mi nombre es Maxi Mamaní, soy de Tilcara, Jujuy. Hago un personaje drag que se llama Bartolina Sisa, que vamos a estar conversando hoy. ¿Cómo surgió Bartolina Sisa? Bartolina Sisa nace aquí en Tilcara, en el norte. Es una construcción de un personaje drag queen que reivindica a la mujer andina, a la mujer de polleras, a la mujer del mundo andino. ¿En qué consisten las performances que realizás con Bartolina? Mis construcciones performáticas están vinculadas principalmente a pensar cómo fuimos o somos las personas que vivimos en el mundo andino. Las personas que vivimos en el norte del país tenemos pues otras culturas, otras tradiciones, otros rituales que nos constituyen como nuestra identidad. Y en ese sentido, Bartolina toma los elementos que hacen a mi cultura, a mis abuelos, a mis ancestros, para poder un poco cambiar las cosas o visibilizar cómo somos las personas de acá del norte. ¿Por qué decidiste abordarla desde una perspectiva indígena y latinoamericana? Pensar lo drag o desde mi construcción y mi identidad sexoafectiva vinculada al mundo andino, para mí fue una posibilidad de abrazarme, ¿no? De encontrarme con mis propios ancestros. Yo cuando comprendí que era una persona gay, pues me sentí muy, muy solo, un poco desacompañado. Poder abrazarme desde mi indigenidad, desde mis prácticas y mi cultura, me permitió también volver a recuperar mi autoestima, ¿no? Abrazar lo que siempre fui, tanto desde mi identidad sexoafectiva como también mi identidad ancestral. Podernos plantear desde allí también es mostrar otro tipo de Argentina que existe, ¿no? Una Argentina que no solamente se muestra por lo general en la televisión, sino una Argentina distinta. Acá tenemos una Argentina diferente, con un montón de diversidades que conviven en este mundo, ¿no? ¿Cómo es tu propia historia en el norte argentino con respecto a tus raíces? Pues yo desde muy chiquito fui a una escuela pública aquí en Tilcara. En mi escuela lo bueno que tenía era que nos enseñaban desde música, danzas y propias de la zona. Eso me permitió a mí poderme un poco volver a abrazar a mis orígenes. Ya cuando fui creciendo un poco más, me di cuenta que existen otros tipos de concebir lo argentino. En mi primera vez que viajé a Buenos Aires, me di cuenta que yo era diferente, porque había gente que me lo hacía sentir, me hacían sentir que el color de mi piel no era el que estaban como más acostumbrados a ver en la televisión, por ejemplo. Y en ese sentido fue volverme a abrazar desde allí. Me parece importante que podamos volver a mirarnos a nosotros mismos en un espejo y ver cómo son nuestros ojos, cómo son nuestro color de piel, de dónde viene nuestra familia, quiénes son nuestros abuelos. Podernos encontrar en esa historia nos crea una identidad. Muy bien, muchísimas gracias por participar. Es un placer tener a alguien con esta clase de conocimiento que nos pueda hablar no solo a nosotros, sino que también a los chicos. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Fue muy lindo compartir con todas y todos ustedes. Pienso como que está bueno que podamos empezar a hablar sobre diversidad y sobre diversidad cultural en las escuelas. Hay que imaginar que la diversidad es como un gran jardín donde hay un montón de plantas muy distintas, muy diferentes una de otras, ¿no? Pero lo que lo constituye como jardín es esa posibilidad de que todas puedan existir
de que todas puedan tener un espacio de tierra, de que todas puedan tener una posibilidad de un poco de sol y un poco de agua. Hay que pensar de esa misma forma con nuestras culturas, pensar que podemos convivir en estos espacios en la medida que tengamos esas posibilidades de tierra, luz y agua. Así que les mando un cariño grande a todas las personas que nos están viendo y mucho cariño desde Tikara. Esta semana les acercamos literatura de la cual no se sabe tanto. Literatura diversa y escrita en lenguas originarias de Latinoamérica. Creaciones de escritores y escritoras pertenecientes a algunos de los pueblos del continente, Abá guaraní, quechua y mapuche. Hoy conoceremos algo de la vida y leeremos a Miguel Ángel Husayú. Fue un escritor y profesor venezolano, docente de la cátedra Lenguas Indígenas de la Escuela de Letras de la Universidad de Zulia y de origen huayú. Fue ganador del Premio Nacional de Literatura de Venezuela en el año 2006. Nacido en Huimpumuín en 1933 dentro del clan Husayú, perdió la vista a los 9 años de edad a consecuencia de una enfermedad. En 1950 ingresó al Instituto Venezolano de Ciegos en Caracas para iniciar estudios de la educación primaria, los cuales culminó exitosamente en 1956. 2 años después se convirtió en el primer maestro de la enseñanza del código de lector-escritura braille en Maracaibo. El pueblo huayú o guajiros son de la península de La Guajira sobre el mar Caribe, que habitan principalmente en territorios de La Guajira en Colombia y el Zulia en Venezuela. Miguel Ángel Husayú falleció en junio del 2009. Vamos a compartir un fragmento de su libro Ni era vaca ni era caballo. En aquel día yo era pequeño. Era yo el único que estaba, no había en la casa otro muchacho conmigo. Mis familiares me querían mucho, mis abuelos y mis abuelas. Ellos no me tocaban ni me hacían nada, me acariciaban. Nene, nene, me decían ellos. ¿Quién sabe qué edad tenía yo en aquellos días? Pues no había nadie que llevase la cuenta de la edad. Nosotros estábamos viviendo en lo alto de una colina. No me acuerdo dónde fue eso. El mar estaba situado al este, cerca de nosotros. Había unos cerros situados al oeste y al sur de nosotros. Tenían los cerros muy buen aspecto y los veíamos azules desde casa. Al norte, en lo alto de una loma, había un cementerio llamado Willisimou. Había un arroyo al lado oeste de nuestro rancho, llamado Cule Matamana. Por el lado sur vivían unas personas. Como hacia el sureste había unas grandes cementeras que eran nuestras, llamadas Chalitpia. El rancho nuestro estaba rodeado de vegetación, no estaba ubicado en un lugar despejado. Había alrededor muchos árboles tales como matas de escují, matas de dividive, matas de guamacho y también cardonales y tuneros. Ahora bien, cuando yo ya estaba un poquito grande, ¿qué será mejor para el niño?, decía el hombre de quien yo era hijo. Lo mejor es que yo le dé animales. Conviene que yo busque ovejas para que él las pastoree, decía él, y así lo hizo. Trocó una yegua por unas borregas. Eran unas ovejas de un hombre llamado Orrou. Después trajeron al rancho unas 20 borregas hermosas. Sí, aquí tienes unas ovejas para que las pastorees. Tendrás que ser diligente detrás de ellas. No las vayas a desatender. Las tienes que querer. No tienes que estar allí junto al fuego en las topias, contemplando la olla. Sábete que tener animales es lo mejor. Si no tienes animales, tendrás que estar mendigando por ahí la leche de animales ajenos, me decía mi padre cerca de las ovejas. Él me encarecía las ovejas. Ellas son traviesas cuando uno las tiene como animales de cría, no son como las cabras. Si se las descuida un poco, se echan a perder, se extravían de pronto, algunas veces vuelven a la casa, otras veces duermen fuera en el campo. Otras veces se dispersan, otras veces se ligan o mezclan con ovejas ajenas y de ahí se las comen. Pero las cabras, cuando se las cría, no necesitan tantos cuidados. El único trabajo que dan las cabras es abrirles tempranito el corral después del ordeño y recogerlas en el corral cuando ya se está poniendo el sol y ya están de regreso del campo. En esta
semana que trabajamos todo en relación a la diversidad cultural y conocimos gran parte de la historia que aún está invisibilizada, hay algo que me pregunto. ¿Los pueblos originarios tenían miedo en todo esto? Y la verdad es que no podemos saberlo, pero todas las personas en algún momento tenemos miedo. Y por eso estas culturas creían en dioses o símbolos que los ayudaban a manejar ese miedo. Como el caso de los quitapenas. Claro que sí, los quitapenas o quitapesares... Vos sabés de lo que estoy hablando, las conocidas esas como muñecas guatemaltecas, ¿no? Sí, esas mismas. Los quitapesares o quitapenas son unas figuras muy chiquitas, de origen maya. Son un elemento muy popular en la cultura guatemalteca que continúa vigente. Suelen medir entre 10 y 20 milímetros, están fabricados a mano a partir de una base de madera o alambre, y su cara habitualmente está hecha de algodón, cartón o barro, y sus ropas pueden hacerse con lana o tela de aguayo, que es típica de Guatemala. Mira, yo justo tengo la ropa hecha de tela y de no sé qué de guayo. Pero bueno, vamos. En el origen de la cultura guatemalteca, estas figuritas protegían a los niños durante sus sueños, pero hoy en día son también habituales en la vida de los adultos. Si una persona no puede dormir debido a sus problemas, puede contárselos al muñeco y guardarlo bajo la almohada antes de acostarse. De acuerdo al folclore, el muñeco se preocupará por el problema en lugar de la persona, permitiendo que duerma tranquilamente. Cuando la persona despierte, lo hará sin sus problemas, que se los habrá quedado el muñequito. Me encanta, pero ¿de dónde surge la idea de que estos muñecos tienen esos dones, esos poderes? Las muñequitas quitapenas tienen su origen en las creencias y mitologías de los descendientes mayas. Actualmente se pueden encontrar muñequitas quitapenas en los Altos de Chiapas. Representa a las indígenas de la región, a las que se les llama chamulas o chamulitas, por pertenecer a la etnia chamula. Los colores de las prendas que poseen las chamulitas quitapenas tienen significado. El blanco simboliza el aire y la palabra sagrada, lo que en pocas palabras sería la pureza. El amarillo representa la tierra y el trabajo. El rojo es el símbolo del fuego y de la sabiduría de la cosmovisión maya, lo que representa la vida y la energía. Y el negro representa el agua o el origen de la vida, la muerte, el reposo y la germinación. ¿Qué te parece si hacemos nuestros propios quitapenas o quitapesares? ¿Sí? Dale. Vamos a tomar elementos de los pueblos originarios que nos muestran cómo expresaban y representaban sus emociones universales. ¿Sí? Nos vamos a inspirar para crear nuestros quitapenas. Son muñecas y muñecos diminutos hechos de pequeños trozos de madera, retazos de tela e hilo. Con palitos de helado, ramas, maderitas, vamos a construir nuestros amuletos o muñecos para pedir deseos y ahuyentar las penas. Genial. ¿Te parece? Me parece perfecto. Pero ¿cómo empezamos, Nati? ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso es armar la estructura del cuerpo de este quitapenas. Entonces, la idea es que agarremos maderitas, alambre, ¿sí? Miren, acá tenemos algunos ya como de ejemplo casi terminados. Mira, ahí podés agarrar ese y mostrarlo a los chicos y chicas. Entonces ven que tenemos que hacer como la estructura del cuerpo y tener en cuenta que son muñequitos muy chiquititos, ¿sí? Entonces, podemos usar alambre con ayuda de alguien en casa. Ayuda a adultos, siempre. Cualquier cosa que pueda pincharte, siempre ayuda a adultos. ¿Te parece empezar con este? Me parece muy bien. Mira, acá ya tenemos uno que está en sus inicios, en proceso. Ya tiene el esqueleto. Yo creo que voy a empezar a ponerle una remera. ¿Se puede hacer así? O sea, sí. A ver, porque yo no sé cómo hacerlo. Se empieza con agarrás, armás tu modelito, el esqueleto, y ahí lo empezás a vestir. Exactamente. Yo voy a agarrar esta maderita, ¿sí? Y voy a, con alambre, hacer los brazos. ¿Sí? Yo ya estoy en camino haciéndole un lindo suéter al mío. Lo bueno que tiene el alambre es que no necesitamos pegarlo. Lo enrollamos, así, le damos una vueltita. Ya lo dijimos antes, cuidado, el alambre puede pinchar. Siempre ayuda de alguien mayor, hermano mayor, hermana, mamá, papá, siempre. Alguien que esté en casa de la familia. Exacto. Y en las puntas lo que vamos a hacer es enrollarlas de nuevo para que no nos pinche. Y ahora le podemos agregar decoraciones, por ejemplo.
Los chicos y chicas pueden usar ¿qué cosas para armar estos quitapenas? Pueden usar hilos. Hilos de pueden usar lana, hilos comunes. hilos comunes, alambre para hacer los brazos y diferentes tipos de extremidades. Finito y con ayuda. Exacto. ¿Qué más? Maderas, pegamento obviamente para agregar todos esos pequeños detalles que son tan importantes. Sí. Pintura, si le querés hacer labios, todo eso. Sí, los detalles de la cara. Detalles de la cara, exactamente. La verdad que es más fácil de lo que parece y es muy divertido de hacer. Así que Nati, muchas gracias por Y darnos aparte este se nos pasó el tiempo volando. La verdad que sí, estuvimos acá. De hecho, estamos acá hace 3 horas haciendo esto. Sí, ya está. Se pasó rapidísimo. Me quiero ir a comer. Nati, es un placer estar aquí con vos. Bueno, nos vemos en el Bueno, próximo vamos por allá. programa. Ahí hay más, dale, vamos por Dale, allá. bueno, Dale. vamos. Yo solo quería que se vaya, ahora es mi set. Hoy nos toca saber qué imaginan nuestros amigos y amigas que están del otro lado sobre la diversidad cultural. Yo soy Bautista Vieira y vivo en Villa María. Hola, soy Sebastián Echeverría de Gravina y soy de Neuquén. Mi nombre es Felipe Casas, vivo en Santa Clara del Mar. Hola, yo me llamo Ana Evans, soy de Villa María, Córdoba, voy a sexto grado a la Escuela Normal Víctor Mercante. Hola, mi nombre es Tiago y vivo en Buenos Aires, Pilar. ¿Qué es la diversidad cultural? Sé qué es, pero no sé cómo decirlo. Yo creo que son diferentes formas en las que se manifiestan los grupos o la sociedad. Para mí, la diversidad cultural son diferentes culturas de países o lo que sea, de comunidades. La diversidad cultural es como que en un país haya como diferentes como expresiones y como cultura. La diversidad cultural es lo que le caracteriza cada país. ¿Qué podríamos hacer para que los pueblos originarios tengan mayor participación y visibilidad en la sociedad? Habría que ver sus costumbres y adaptarlas un poco a la ciudad o la sociedad, y para que si tienen la ciudad, que se sientan más cómodos y pueden hacer las cosas que les gustan o las que hacen por... Para mí podríamos hablar o informarnos, interesarnos a hacer alguna actividad en los colegios para saber sus creencias, sus costumbres. Yo creo que tendríamos que no como sacarle sus tierras y que tengan más representación en la tele y en las redes. ¿Qué país de Latinoamérica te gustaría conocer y por qué? Perú. Me atrae mucho la cultura, las cosas que tienen, y hace bastante que quiero viajar. Es un país muy lindo, con un montón de cosas hermosas. A mí me gustaría conocer México porque me gustaría saber y informarme o conocer sobre su cultura y sobre su historia. No sé, me gustaría conocer tal vez el Amazonas. Me gustaría conocer Cuba porque me gustan las playas y su acento. Me gustaría ir a México porque me gustaría conocer la playa, su comida. Me gusta el país, ya me dijeron que había porque unos amigos viajaron. Me gustaría ir ahí. Hoy vimos que a pesar del proceso de colonización y las distintas campañas militares que en el siglo XIX provocaron en Argentina gran parte del exterminio de los pueblos originarios, ellos aún pelean por su identidad, el reconocimiento de sus derechos y los derechos sobre su territorio. Además vimos cómo se produjo el cambio de nombre del 12 de octubre. Del Día de la Raza pasó a ser un día de lucha y reivindicación para los pueblos originarios y distintas organizaciones sociales que apoyan la causa. También conocimos a Bartolina Sisa,
uno de los símbolos más emblemáticos de las luchas anticoloniales del siglo XVIII en América Latina. Y al drag andino Maximiliano Mamani, que la homenajea con su creación Bartolina Sisa. Y los chicos y chicas de distintos lugares de Argentina nos contaron qué imaginan sobre la diversidad cultural y distintas cosas que piensan acerca de este tema. También leímos un texto de Miguel Ángel Jusayú, un escritor y profesor venezolano, docente de lenguas indígenas y de origen wayú. Además descubrimos cómo se elabora un quitapenas, muñecos o muñecas pequeñas de origen maya, muy populares en la cultura guatemalteca. Esta semana investigamos y nos hicimos preguntas alrededor de cómo una efeméride puede ir cambiando con el paso del tiempo. Y cómo también, a partir de distintos momentos de revisionismo histórico, se hicieron visibles aspectos centrales de la conquista de América que desplazaron los sentidos de celebración y rito fundacional de haber sido descubiertos. Quienes se ocupan de hacer historia, de recuperar las huellas, los vestigios y los testimonios que permiten investigar y contar cómo fue nuestro pasado, utilizan múltiples técnicas para acercarse a ese tiempo histórico. ¿Cómo harán para seguir una huella al pasado? ¿Cuántas cosas nos puede decir una huella? ¿Son las huellas una pista? ¿En qué otro aspecto de la vida encontramos estas huellas, pistas y marcas? Algunas de estas preguntas nos acompañarán la semana que viene para develar marcas, huellas y pistas. ¿A dónde nos llevan?